son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Y esa primera parte de la Constitución debemos entenderla de la siguiente forma. Los recursos naturales pertenecen a todos los peruanos. No pertenece a un sector, a un área de un territorio de la nación. Le pertenecen a todos los peruanos. Y es el Estado, cuando dice la Constitución, el soberano en su aprovechamiento, debemos entenderlo que es el Estado quien establece condiciones, normas, regula, fiscaliza, sanciona, extingue, otorga derechos para el procedimiento administrativo que concluye con un acto administrativo, que es una resolución de presidencia del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, el IGMEM, que otorga a su titular el derecho para explorar y explotar minerales. En esta sesión, lamentablemente, por un tema de tiempo también, no vamos a abordar temas relacionados a procedimiento de otorgamiento de concesiones mineras, sino que nos vamos a enfocar en la disposición de estas concesiones. Si yo soy concesionario minero, soy titular de una concesión, puedo celebrar contratos sobre mi concesión, puedo disponer de mi concesión minera con terceros. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Principios generales aplicables a los contratos mineros. A los contratos mineros en el Perú se les aplica la Ley General de Minería, las disposiciones reglamentarias aplicables también a la Ley General de Minería, reglamento y diversos títulos de la Ley General de Minería, el reglamento de inscripciones del Registro de Derechos Mineros, el antiguo reglamento de inscripciones del Registro de Derechos Mineros del año 1982, el Código Civil peruano de manera supletoria, como vamos a ver cuando veamos cada uno de los contratos típicos mineros, y también la Ley General de Sociedades en los casos que correspondan. Contratos mineros típicos. ¿Por qué los denominamos de esa forma? Porque los vamos a encontrar regulados en la Ley General de Minería. Tienen un nomen juris, tienen una denominación, tienen un nombre, tienen una tipificación que, como hemos señalado, los vamos a hallar en la Ley General de Minería. Y los hemos dividido en tres grupos importantes, ¿no? Los contratos principales, los contratos preparatorios y los contratos accesorios. Dentro de los principales, que son contratos que no dependen para su configuración de un o de otro contrato, vamos a tener al contrato de transferencia, al de cesión minera, al de riesgo compartido y de explotación. Vamos a hablar más adelante de cada uno de ellos. Dentro de los contratos preparatorios, ¿no? Que se establecen ciertas condiciones para celebrar en el futuro un contrato cuyas condiciones las celebramos en este momento, ¿no? Contratos preparatorios, vamos a encontrar el contrato de opción minera. Y finalmente, dentro de los contratos accesorios que dependen de un contrato principal, llámese un contrato de mutuo, un contrato de préstamo, vamos a encontrar dentro de los contratos accesorios en minería a la hipoteca, a el contrato de garantía mobiliaria o lo que antiguamente se denominaba el contrato de prenda. Veamos cada uno de los contratos. En primer lugar, el contrato que probablemente sea el que más se celebra en nuestro país. El contrato de transferencia de concesiones mineras. Y yo les pido que, antes de ver esta figura contractual típica minera,
traigamos a nuestra cabeza al contrato de compra-venta que conocemos la mayoría de nosotros, regulado en Código Civil peruano. Porque vamos a encontrar una figura similar, semejante, en la Ley General de Minería, respecto de la disposición de concesiones mineras. Y esta figura es el contrato de transferencia. Pero ¿por qué no le podemos llamar a el contrato de transferencia de concesiones mineras, que es el título que me otorga el derecho para explorar y explotar minerales en el Perú, contrato de compra-venta de concesiones mineras? Porque acabamos de señalar que la Constitución señala, establece claramente que los recursos naturales pertenecen a la nación. Y el Estado otorga derechos a una persona para aprovechar minerales. ¿Qué derechos? En el caso de la concesión, el derecho a explorar y explotar. Entonces, no me otorga la propiedad sobre la concesión, me otorga derechos. Entonces, no podemos hablar de un contrato de compra-venta sobre una concesión, sino de la transferencia de la concesión, que de manera implícita también incluye la transferencia del derecho. ¿A qué? A explorar y a explotar minerales. Es decir, si yo tengo una concesión, transfiero mediante el contrato de transferencia el derecho a explorar y explotar con los minerales en esa concesión minera que fue otorgada a su titular primigenio. Pero no solamente se transfiere derechos, sino se transfiere el conjunto de obligaciones que corresponden al titular de esta concesión, porque ya el adquirente de esta concesión se convierte en titular de la concesión. Es decir, asume derechos y además una serie de obligaciones inherentes al titular de una concesión. ¿Qué obligaciones? Obligaciones como, por ejemplo, cuidar el medio ambiente, establecer, cumplir una serie de obligaciones administrativas como los pagos de derecho de vigencia, producir, invertir en la concesión. Si no lo hago, eventualmente voy a pagar una penalidad. Cumplir una serie de obligaciones de carácter ambiental, recibir, atender la fiscalización que puede realizar el Estado a través de las autoridades correspondientes, llámese OEFA, llámese SINERMIN, llámese SINAFIN, entre otros, ¿no? Entonces, en virtud de este contrato de transferencia de concesiones mineras, el titular transfiere esta concesión. Y se pueden utilizar una serie de también modalidades que son utilizadas muy comúnmente en el derecho civil. Por ejemplo, la permuta. Yo tengo una concesión minera, hay otra persona que tiene una concesión minera en mi área, y yo tengo una concesión minera en el área de ese tercero, y hacemos una transferencia recíproca de concesiones. Lo que en derecho civil podría conocerse como una permuta, ¿no? Transferencia recíproca de concesiones. O una donación, o puedo aportar una concesión minera a la constitución de una sociedad, entre otros. Entonces, también es posible transferir un petitorio minero. ¿Qué cosa es un petitorio minero? Un petitorio minero es la solicitud y trámite para obtener una concesión minera. O sea, es aquel trámite que inicio ante la autoridad competente para obtener la concesión. Se le llama petitorio minero, pero cuando ya me otorgan el título, se denomina concesión, ¿no? Entonces, sí es posible que ese trámite también sea materia de transferencia. Pero en ese caso, este trámite va a ser materia de una anotación preventiva hasta obtener finalmente la inscripción de la concesión. ¿Puedo celebrar estos contratos mineros en el extranjero? Sí. Pero al ser contratos que dentro de sus características son contratos ab solemnitatem, son contratos formales, deben cumplir la formalidad de elevarse a escritura pública e inscribirse en el registro de derechos mineros correspondiente, debo, en el extranjero, celebrar estos contratos ante el cónsul correspondiente. La concesión minera es, en principio, indivisible. O sea, yo no puedo transferir una parte de mi concesión. Si transfiero la totalidad de una concesión. La Ley General de Minería establece una serie de condiciones con respecto a los límites de área, ¿no? 10 cuadrículas que equivalen a 1000 hectáreas, una cuadrícula como mínimo que equivale a 100 hectáreas. Pero si yo hago una transferencia, hago transferencia de la totalidad. Vamos a ver otras figuras contractuales en donde, y sobre todo una relativamente novedosa, en donde sí se puede hacer una cesión de parte del área de una concesión minera. Y tampoco es posible la figura del condominio, o lo que en minería podría denominarse como una cotitularidad. Es decir, a ver, desde el punto de vista registral, sí es posible celebrar un contrato de esta naturaleza, que dos personas sean titulares de una concesión. O sea, yo transfiero
alícuotas de mi concesión minera a un tercero, pero al momento de realizar actividad minera eso no va a ser posible, es decir, hacer exploración, explotación. ¿Por qué? Porque en principio minería lo puede hacer solamente una persona. Y si hablamos de una cotitularidad podemos hablar de 2 o 3. Y el Estado no quiere complicarse frente a una situación en donde encuentre 3 titulares de una concesión. Dice no. La concesión debe ser de titularidad de una persona natural o una persona jurídica. De tal forma que el Estado va a fiscalizar a esa persona natural o a esa persona jurídica que viene a ser titular de la concesión. Elementos estructurales. El transferente, que vendría a ser el titular de la concesión. Es aquel que realiza la transferencia del derecho minero. En el equivalente del derecho civil podríamos decir, pues, el vendedor. El objeto. La obligación misma que significa transferir la concesión minera a el adquirente, que en el derecho civil podríamos identificarlo, pues, como el comprador, ¿no? Que también puede ser una persona jurídica, una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que adquiera esta concesión. Y el precio, a pesar de que el artículo, como hemos visto, 164 de la Ley General de Minería, no señala que se debe establecer un precio, sí se establece en el reglamento de inscripciones de registro de derechos mineros, como vamos a ver a continuación, que se debe establecer un precio. Y si, por ejemplo, estamos hablando de una donación, una transferencia recíproca, un aporte, debe señalarse la valorización de esta concesión. El Ministerio de Energía y Minas tiene una nómina oficial de peritos, ingenieros de minas, geólogos, metalurgistas, químicos, que, entre otras actividades, realizan estas valoraciones o tasaciones de concesiones mineras, ¿no? Que van a determinar la valorización de una concesión para efectos del cumplimiento también de este tipo de contrato. Por otro lado, tenemos el contrato de cesión minera. Y vamos a traer entonces a nuestra mente el contrato de arrendamiento en el derecho civil peruano. Y en el contrato de cesión minera, el titular de una concesión cede temporalmente, y aquí es la gran diferencia con la transferencia, que la transferencia es definitiva, en la cesión es temporalmente su concesión minera a favor de un tercero, a cambio de una compensación, dice la Ley General de Minería. Entonces, muchos dicen que esta es una modalidad de arrendamiento. Autores, por ejemplo, como Valión, hablan de una figura de arrendamiento. Sin embargo, muchos consideramos, y dentro de ellos, yo también me encontré ahí, que no podemos hablar de un arrendamiento porque no estamos frente a una propiedad. Nuevamente estamos frente a un derecho, una concesión que es otorgada por el Estado. ¿Y cuáles son los elementos estructurales del contrato de cesión minera? Vamos a tener al cedente, que vendría a ser el titular de la concesión, que ha decidido ceder temporalmente su concesión al cesionario, que es la persona a quien se sustituye en la condición de concesionario y asume el derecho a explorar y a explotar y las obligaciones propias del concesionario o cedente. Entonces, esta persona es la que va a asumir la obligación, todas las obligaciones que originalmente debía asumir el concesionario o cedente frente al Estado. El objeto, ceder temporalmente, entregar temporalmente la concesión. Compensación. Muchos también especialistas cuestionan esta denominación a este elemento estructural del contrato de cesión minera, porque debemos entender a la compensación como una figura que se presenta frente a alguna posibilidad de daño, algún perjuicio que se pueda ocasionar. La concepción original es esa, ¿no? O sea, oye, si yo cedo mi concesión a un tercero y ese tercero explota, me la tiene que pagar una compensación porque me está causando un perjuicio porque se va a agotar el mineral que está extrayendo. Pero, ¿realmente es un perjuicio? Y yo no sé si tanto es un perjuicio, porque conocemos casos en donde el cesionario, o sea, el titular, perdón, el cedente, quien recibe esta compensación, puede recibir pues compensaciones de $500,000 un mes, el siguiente mes 700,000, el siguiente mes 800,000, de repente un mes de vacas flacas 200,000. Entonces, no hay un prejuicio porque él desde su casa recibe una cantidad de dinero significativa.
obviamente en tanto nos encontremos frente a un yacimiento minero muy importante. Por eso es que muchos señalan que esa no debería ser la denominación más apropiada, sino que la denominación más apropiada vendría a ser la de una contraprestación. Y el plazo. La Ley General de Minería no establece un plazo, pero hay jurisprudencia del Tribunal Registral en el sentido de que se aplicaría, si es que no se señala un plazo, se aplicaría pues el plazo máximo establecido en el Código Civil para el contrato de arrendamiento. Por eso es que de manera supletoria a contratos mineros siempre aplica el Código Civil peruano. ¿Qué necesitamos para inscribir nuestro contrato de cesión minera? Señalar pues que la cesión que el titular hace de su derecho minero al cesionario, perdón, la sustitución del cesionario en todos sus derechos y obligaciones, la compensación o contraprestación que abonará el cedente a el cesionario por el aprovechamiento de los recursos minerales de su concesión, y el plazo. ¿Cuánto es lo que normalmente se establece en la práctica contractual minera, ¿no? Normalmente los plazos son de 10 años renovables. Y la compensación, que es una pregunta que permanentemente se hace. En la práctica contractual minera se denomina esta contraprestación la regalía contractual. No nos confundamos con la regalía legal minera, que es otra figura totalmente diferente, que es una obligación que tienen todos los titulares mineros de pagar una contraprestación a favor del Estado por la producción, ¿no? Que es una obligación trimestral que debe presentar ante SUNAT. Esa es la regalía legal minera. Y otra cosa es la regalía contractual, que es el acuerdo al que llegan las partes respecto de esta compensación o contraprestación, que muchas veces es de la producción. ¿Cuánto? Es más o menos un porcentaje que equivale a, que es en promedio entre el 1%, 3.5% de la producción mensual. Ustedes dirán, pero doctor, eso es poquísimo. No es tampoco, es lo común, ¿no? Y ese porcentaje es el que va directamente en beneficio del cedente. Ahora, las partes pueden establecer también un monto mensual fijo, haya o no producción, o un monto mensual anual fijo, haya o no producción. Se aplica, como bien señaló también el doctor Barsi, el principio pues, de autonomía privada de la voluntad, ¿no? Entonces, que es también aplicable a los contratos mineros. Opción minera, contratos preparatorios. Este contrato también muy interesante, que es muy usado por lo que es las empresas, denominadas empresas junior, o empresas que vienen a hacer exploración en nuestro país, tiene por objeto que el titular de una concesión se obliga de manera incondicional durante un plazo establecido en la ley, que es de 5 años, a celebrar en el futuro un contrato definitivo. En este contrato se van a establecer en el presente las condiciones del contrato definitivo que se celebrará en el futuro. Dentro de los principios generales, hemos señalado un plazo de 5 años, la identificación de la concesión o concesiones. ¿Qué tipo de contrato se va a celebrar en el futuro? Puede ser una cesión, puede ser una transferencia de concesiones mineras, ¿no? Formalidades, escritura pública y también la forma de pago o las condiciones, ¿no? Dentro de los elementos estructurales, el optante, la persona natural o jurídica que va a ejercitar la opción. El opcionista es el titular de la concesión, que está obligado a celebrar este contrato durante el plazo establecido. No puede celebrar contratos con terceras personas respecto de esa concesión. La oferta irrevocable de celebrar en el futuro un contrato como objeto y el plazo. 5 años que pueden ser renovables. Algunas condiciones también para la inscripción de este contrato. El contrato de riesgo compartido. El contrato de riesgo compartido, podríamos señalar de que la legislación minera peruana es la pionera en el Perú en regular los contratos de riesgo compartido, también conocidos como joint venture. Antes de la Ley General de Minería no existió ninguna otra norma en el Perú que regule esta figura contractual y que va a permitir que 2 o más personas, naturales o jurídicas, se unan para llevar adelante un negocio en común, con el objetivo de realizar alguna de las actividades reguladas en la Ley General de Minería: la exploración, la explotación, el beneficio, ¿no? El transporte, las actividades mineras.
En este contrato las partes aportan dinero, servicio, conocimiento, y de ser el caso también la concesión. La responsabilidad de ellas está limitada a los aportes comprometidos. Dentro de sus elementos estructurales, vamos a conocer, pues, o vamos a señalar que existe una pluralidad de partes. Los aportes, como hemos señalado, conocimiento, servicios, la concesión misma. El objeto, el desarrollo y ejecución de alguna de las actividades mineras. Y la finalidad es un fin de lucro. Requisitos para su inscripción. El objeto, que puede ser llevar adelante actividades de explotación, de exploración, transporte de minerales, beneficio, refinación, chancado, molienda de minerales, los aportes que realicen cada una de las partes, el plazo en estos contratos de joint venture, que han sido contratos que en la práctica no, podríamos decir que no han sido celebrados de manera tan continua como en el caso de los contratos de transferencia de concesiones. Existen muy pocos contratos de joint venture en minería en el Perú. La denominación, que casi siempre es la denominación de la concesión minera, porque en el Perú, para aquellos que probablemente no conozcan regulación minera, las concesiones mineras tienen una denominación, un nombre, que casi siempre es el nombre del espacio, del lugar en donde se ha otorgado, del lugar en donde se ha otorgado, del paraje donde se ubica la concesión minera. Y los datos de los representantes y facultades, domicilio y cobro. Finalmente, ya para concluir, tenemos el contrato de explotación, que es una figura, como señalábamos al inicio, relativamente novedosa, probablemente sea el contrato más joven de todos los contratos mineros que existen en el Perú, y que responde a, o nace como consecuencia de la necesidad de los procesos de formalización minera. En estos contratos sí es posible ceder, podríamos decir, temporalmente un espacio o una parte de la concesión minera a aquellas personas que se encuentran en el proceso de formalización minera. Y tenemos los dos últimos contratos preparatorios, contratos que garantizan, por ejemplo, un préstamo, ¿no? Un préstamo sindicado, un financiamiento, que vendría a ser el contrato de hipoteca que recae sobre concesiones mineras, y el contrato de garantía mobiliaria minera que recae sobre bienes muebles dentro del desarrollo de la actividad minera, llámese pues equipos, maquinaria, los minerales mismos, que